Bueno, ante la multitud de circunstancias y dificultades que se oyen, noticias que se escuchan, no a veces, de continuo, frecuentemente, se está escuchando a todo nivel noticias que en nada traen gratitud, en nada traen satisfacción, sino que son noticias que incomodan, que inquietan, que preocupan. Y a veces se puede preguntar, puede llegar a la cabeza de cualquier ser humano, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Dónde está Dios? Alguien podría cuestionar la grandeza de Dios y el poder de Dios y pensar, de pronto Él no se da cuenta, o de pronto Él no escucha, o de pronto se quedó dormido. Pero toda persona que piense de esta manera, en medio de sus luchas y en medio de todo lo que escucha, es porque está errado y está ignorando las Escrituras. En medio de la ignorancia se puede pensar mal y se puede juzgar mal. Por eso Dios te llamó a ti y a mí, para que lo conociéramos cada día mejor y poder entender tantas cosas que todo el mundo no entiende. Amén. Las Escrituras nos hablan de cómo Dios le dio a Adán la tierra para dominarla y gobernarla. Génesis 1:26, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, leámoslo juntos. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Eso lo dice en el Génesis. Cómo Dios le habló a Adán, cómo Dios formó la tierra, cómo Dios formó un lugar exclusivo para que el hombre viviera. Y cuando lo había adaptado exactamente, tú comparas la tierra con otro planeta y ves que es diferente, porque Dios lo planeó y lo diseñó para que el hombre viviera aquí. Amén. Y le dio a Adán un lugar, le dio a Adán un territorio para que viniera a gobernarlo y a dominarlo. Y lo podemos leer, si colocas de nuevo el versículo. Dice, ellos, ya en la segunda parte dice, ellos reinarán. ¿Sobre qué? Lee bien esa palabra y no la olvides, porque de aquí se desarrolla la palabra de esta noche. Ellos reinarán. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios le dio autoridad a Adán desde el principio. Dios planeó desde antes de formarlo que él tuviera un reino, que él gobernara, que él dominara. Pero cuando Adán pecó y se rebeló contra Dios, todo lo que Dios le había dado, lo perdió. Amén. Toda autoridad que Dios le había delegado a Adán, y Adán quiere decir los hombres, en general, no solamente un hombre. Para todos los hombres vino esta pérdida, para todos los hombres. Entonces él perdió el control del planeta Tierra, pero Dios se lo había dado, era Adán. Adán domina, gobierna, multiplícate y toma dominio. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Espiritualmente somos gente espiritual. No somos un poco de carne y hueso, somos espíritus que están dentro de un cuerpo, espíritus que tienen alma y viven dentro de un cuerpo. Amén. Entonces no somos cualquiera, hechos a su imagen. Aunque el hombre quiera caminar como quiera, es capacitado por Dios para ser capaz de gobernar y para ser capaz de conocerle y vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, ¿a quién le entregó Adán el planeta Tierra? Se lo entregó a un querubín derrotado que se llama Satanás, que se llamó Luzbel. A él se lo entregó, y desde ese momento, ese querubín que quedó desocupado de lo que él sí tenía que hacer, que era adorar en el cielo, entonces vino a ocuparse en otra cosa, destruir al ser humano. Ese es su plan hoy día. Desde ese tiempo quedó con ese proyecto. Por eso, si tú lees la Biblia, dice el Señor que el mundo, la tierra, este mundo es guiado por el espíritu de la oscuridad.
Este mundo es guiado por el espíritu de muerte. Este mundo es guiado por ese querubín que está vencido ya, pero que existe y es real. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él está derrotado, pero aprovechó la circunstancia, el error de Adán, para tomar dominio sobre esta tierra. Ahora entiendes desde ya lo que empecé a decir. ¿Por qué tantos problemas, dificultades, circunstancias, destrucción, muerte, división, robo, atraco, soborno, familias divididas, niños solos? ¿Entiendes? ¿Entendemos? ¿Será que ese era el plan de Dios? No, Señor. Eso no era el plan de Dios para el ser humano. Dios tenía un plan precioso y perfecto desde antes de que Adán estuviera. Amén. Entonces, Adán no perdió una religión, porque Dios no es religión. Adán no perdió una lista de cosas que tenía que ir a hacer a un lugar. Adán no perdió una tradición y costumbres. Adán perdió un reino. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Adán perdió un reino, escuche, un reino de autoridad, una relación cercana con Dios. Es posible en ese momento, antes de que él cayera, que el cielo se manifestara en la tierra. Pero hoy cantábamos, enséñame a vivir el cielo acá. ¿Es posible? Es posible para el que quiera. Esta palabra llegue a tu corazón. El tema de esta noche es viviendo en su reino. ¿Viviendo en qué? Dile al que está al lado, viviendo en su reino. Por esa razón, porque Satanás aprovechó y tomó el dominio de la tierra, que no se lo había dado Dios, sino que se lo dio a un hombre por desobediente. Desde ese momento, por eso fue necesario, y el amor de Dios lo manifiesta, enviar a su Hijo. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos, y lo dijo claramente, el ladrón no viene sino a qué. No dice no vino, no dice no vendrá, dice no viene. No viene hoy. ¿A qué viene? Dice no viene sino a matar, a robar y a destruir. ¿Te ha robado algo a ti? ¿Te ha destruido en algo? ¿Te ha intentado quitar algo? Revisa, ¿te ha quitado la paz, la alegría, la unidad familiar? ¿Qué ha quitado el enemigo? Y pareciera no es la otra persona. Hay alguien ahí que intenta destruir a los seres humanos, porque él tiene el dominio en la tierra. Amén. Entonces, por la misericordia de Dios, al ver Dios, papá, nuestra esclavitud, al ver nuestra ceguera espiritual, al vernos muertos espiritualmente a expensas de ese ser que estaba dominando la tierra y que aún la controla, envió a su Hijo Jesucristo, diga, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la esclavitud, para rescatarnos de la ceguera espiritual, para rescatarnos del dominio de Él. El que quiere seguir dominado de Él puede seguir, pero el que quiera ser libre de su dominio también lo puede hacer por causa de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Amén. Por eso el Señor, cuando empezó el ministerio público, podemos leer lo que Él anunció en San Mateo 4:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al venir ya a la tierra Jesús con un cuerpo, siendo un hombre semejante a ti y a mí, con un plan y un propósito desde antes de ponerse el cuerpo, Él ya tenía un proyecto. Voy a morir por ellos. Voy a tomar el lugar de la muerte de ellos. Voy a tomar el lugar de pecador. Voy a recibir toda la carga sobre mí, para que el que quiera sea libre y pueda entrar de nuevo en el reino que Dios planeó desde el principio. ¿Cuántos alabamos a Dios? Es el deseo de Dios que hoy fluya sobre ti y sobre mí. Amén. Entonces dice la palabra en San Mateo 4:17, lo decía el Señor, ¿qué dice? A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Qué decía? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo se ha acercado.
porque el reino del cielo está cerca. Porque el reino del cielo está cerca. ¿A través de quién se acercó el reino a la tierra? ¿A través de quién? De Jesús. Hasta que Él no vino y se manifestó como hombre y fue a la cruz, Él pudo decir, desde antes anunció, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido a la tierra. ¿A través de quién? De Él. A través de Jesús venía el reino. ¿Cuántos alabamos a Dios? El Señor Jesús entonces enfatiza lo siguiente: el reino de Dios ha llegado a la tierra. A través de su Hijo Jesucristo, Dios vino a traer el diseño original que el Padre tenía para cada hombre y para cada mujer, y lo tenía para ti también. El diseño original que Dios planeó para ti, Él lo tiene. Amén. Y Él vino a hacerlo real a través de Jesucristo. O sea, que una persona sin Cristo jamás podrá ver ese propósito. Jamás podrá ver el plan del Dios del cielo si no lo conoce a Él, a Jesús. Porque Él es el canal. Entonces, el mismo Señor Jesús, en su enseñanza a sus discípulos de cómo orar, ¿qué les dijo en San Mateo 6, del 9 al 10? Usamos la palabra porque hay que oír la palabra, porque es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ora de la siguiente manera. Le enseñó Jesús a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy. Padre nuestro, que está ¿dónde? ¿Está dónde? ¿Dónde está el Padre? Que estás en el cielo, no en la tierra, porque el dominio lo tiene el enemigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero aquí lo dice, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple ¿dónde? En el cielo. Desde niño tú orabas, rezaba yo también, repitiendo algo que no entendía. Padre nuestro, hay un papá perfecto. Papá te falló, hay un Padre perfecto. Papá se fue, hay un Padre perfecto. Que no cambia, que permanece, que se interesa por ti desde siempre. Y ese Padre nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús es ese nombre. Por eso dice la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Es ese nombre ante el cual toda rodilla tiene que doblarse. Si no se dobla aquí, se dobla en el infierno, pero se va a doblar. Amén. Entonces dice, y que tu reino venga a la tierra. Dios quiere, el mismo Jesús les enseñó, digan eso, Padre, envía tu reino. Sí, el reino vino a través de su Hijo a la tierra y sigue llegando a la tierra a través de Él. Amén. Entonces, ese papá que está en el cielo tiene un reino muy alto. Ese papá que está en el cielo quiere hacerse manifiesto a través de su Hijo en la tierra. Y a través de su Espíritu Santo y su palabra se nos da a conocer a nosotros. Ese Padre bueno utilizó, entre comillas, con amor, un canal para que fuera posible el reino en la tierra. Ese reino que Él dispuso desde antes que Adán pecara, el reino de Dios aquí también. Amén. Entonces, a través de su Hijo es posible que Dios llame a cualquiera, y cuando Él llama de verdad. Tú no te puedes quitar de Jesús porque Él te buscó primero. No diga yo lo busqué, es que yo lo elegí, es que fui yo. No, no eres tú. Es Él el que nos ha buscado. Él es el que nos ha elegido. Él es el que llama para que seamos parte de una familia que es la que conforma semejante reino. ¿Cuántos alabamos al Señor? Participas de un reino. Jesús es la luz. Y el que va conociendo a Jesús va conociendo al rey de ese reino, porque el papá lo hizo rey.
Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores, el príncipe de paz, el pastor de los pastores, el que guía mejor que cualquiera, se llama Jesús. Cuando decimos amén. Quien muestra el camino es Él. Quien dirige todas las cosas por la luz, por el lado que es, se llama Jesús. Pero ¿cómo quiere el diablo que aún el cristiano mire para otra parte? Que mire para otro lado, que se descuide, que se proyecte en otro o en otras cosas menos en Jesús. Y una vida sin Jesús está muerta. Una vida sin Jesús no tiene valor. Una vida sin Jesús pasa por esta tierra y no queda oliendo a nada. Dios quiere que tú y yo olamos a Jesús. Por eso, en el plan inicial de Dios, se manifiesta claro ese plan de Dios en aquel que conoce a Jesús y lo va conociendo cada día. En Apocalipsis lo vemos claramente, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, veamos lo que dice la Biblia. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas. Leámoslo juntos, que esta es la palabra de Dios. Y mira a Jesús ahí. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados. ¿Al qué? Al derramar la sangre, su sangre por todos nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su papá. ¿Qué vino a hacer? A buscar, a llamarnos, a hacernos parte de su familia, para que si aceptábamos a ese rey en nuestro corazón, nosotros nos pareciéramos cada día más a su Hijo, a Jesús mismo, y Él nos iba a capacitar todos los días para ser reyes en la tierra y sacerdotes de Él. Dice, un reino para el papá. Yo vengo aquí a traer el reino de mi papá, y ese reino lo conforma con mucha gente que quiere creer en Jesús y va a ser para Él. Amén. Entonces, es necesario que lo leamos. Él ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Para Jesucristo es el poder y la gloria por siempre. Así se vaya mucha gente, por siempre y para siempre Él va a reinar. Amén. Y qué bueno entender que Él no se equivoca en nada, que Él es perfecto y que el diablo quiere que uno lo mire como que Él se está equivocando. Pero el Señor no se ha equivocado jamás. Los equivocados somos nosotros. El que interpreta mal la Escritura es uno, pero el que lo sabe todo y es perfecto y quiere lo mejor para ti y para mí, se llama Jesús. Es el Padre Celestial por medio de su Hijo y su Santo Espíritu. Entonces vino a crear un reino. ¿Y cómo nos hace a nosotros, los que vamos creyendo en Jesucristo? Diga, rey y sacerdote. ¿Estás ejerciendo ese papel? ¿Estamos ejerciendo el papel de ser reyes y sacerdotes para Dios? Porque podemos ser sacerdotes, pero de pronto descuidamos el reinado. Y es un tema aún más profundo mirar todo eso. Reyes y sacerdotes para Dios. Ese reino viene a la tierra. Y por eso el Padre nuestro lo habla bien claro. Que venga tu reino. Que venga tu reino a mi vida. Amén. Para que ese reino venga, diga conmigo, es necesario el arrepentimiento. Dile al que está al lado. Para que el reino de Dios venga a tu vida, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta, pero un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento veraz. El primer requisito para que el reino de Dios venga a una vida es un verdadero arrepentimiento. ¿Y quién sabe que yo me estoy arrepintiendo? Él mismo. Él mismo sabe cuando un corazón es sincero y cuando no lo es. Allá en nuestro propio corazón lo sabemos. Sabemos, yo le estoy hablando a Dios sinceramente o le estoy como aparentando algo. A Él no le podemos mentir. Él es veraz. Él es real. Te conoce y me conoce.
Y nos llama y sabe que todos le necesitamos. Nadie puede decir no lo necesito. Pero sí puede haber alguien que diga no te necesito porque no entiende cómo anda, cómo está. Pero todo ser humano necesitamos a Jesús. Amén. Porque si no está Él, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está espiritualmente hablando? Entonces en Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios. Léelo conmigo. ¿Los que qué? Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero ¿qué pasa con el que confiesa su pecado y se aparta? Dice, alcanzará misericordia. Como Dios nos ve el corazón más que el cuerpo, los seres humanos vemos lo externo, pero Dios ve más allá de tu cuerpo, ve el alma y el espíritu. Por eso le dijo precisamente a Samuel, yo no miro como mira el hombre, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Entonces Él te conoce, Él me conoce. Ninguno podemos mentirle al Señor. Perdóneme la palabra, pero tonta es una persona que pretenda mentirle a Dios. Porque Dios es Dios, soberano, perfecto, grande, poderoso. Nada se le esconde. Todo está descubierto, dice la Biblia, desnudo ante los ojos de Él. Sea de noche, sea de día, lo que sea. Todo lo ve el Señor. Amén. Entonces, Dios nos llama a un genuino arrepentimiento. Es necesario mirarnos de verdad, con humildad, porque de nada sirve venir a un templo si mi corazón no es sincero con Dios. Se puede ver el cuerpo acá, pero Dios está mirando si tu corazón está con Él o no. Nos mira cada uno y nos dice el Señor que vengamos con sinceridad y que llamemos pecado al pecado. Y que llamemos a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y que no tratemos de camuflar y disfrazar lo que está mal. Dios dejó una palabra y la palabra es verdadera, la palabra no cambia, así pretendamos cambiarla. Así de pronto a alguien a la mente, por tanto modernismo, tecnología y avances que se están dando hoy, podría alguien pensar, Dios debiera actualizarse, Dios debiera actualizar la Biblia y ponerla a mi nivel, ponerla al nivel de lo que yo hago y de lo que yo vivo. ¿Para qué? Para poderla vivir de verdad. Porque es que esto que dice aquí me incomoda y yo no quiero dejar esa forma de vivir. Pues la palabra es una sola. Y el dueño del reino la escribió. No son hombres cualquiera. Hay un rey y él pone las normas. Un presidente cualquiera pone normas. Pero el rey del universo ya las tiene escritas y nadie las puede cambiar. Alabamos a Dios. Porque su palabra es verdadera y permanece para siempre, dice el Señor. Entonces, ¿pretendemos cambiar algo de la Biblia? La palabra de Dios es inmutable, no cambia, dice el Señor. No importan las épocas ni las temporadas, sigue siendo la misma palabra. Dios no se ha equivocado nunca. Entonces, si Dios nos dice, perdona, es necesario hacerlo. En San Mateo 6:15, ¿qué dice la palabra inmediatamente? No, pero yo ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Alguien me decía qué días, en un lugar, una persona que hacía muchos años no hablaba con ella. Y me dice, llevo 40 años, una persona sometida y triste por alguien que se había ido. Pero con otra dijo, no, yo no puedo perdonar a esa persona. ¿Cómo la voy a perdonar si es que esa persona fue la que tuvo la culpa? ¿Qué tal si respondemos a esa parte humana que dice, no, yo guardo aquí el rencor y ojo por ojo y diente por diente, me la hicieron, yo devuelvo, me hablaron mal de mí, yo también hablo mal? Eso se llama carnalidad y la carne no entrará al reino de los cielos. Esas actitudes son pura carne y a eso es que se refiere el Señor cuando dice la carne no entrará. Tiene que cambiar eso en nosotros. Así, humanamente hablando, el otro se hubiese equivocado tanto.
Dios nos llama al perdón. ¿Y qué dice la palabra entonces? Mire, aquí está la respuesta cuando alguien dice, no, yo no quiero perdonar, no es justo lo que me hicieron, me abusaron tantos años y mire eso. Pues dice la palabra de Dios, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, que dice la Biblia, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si alguien no perdona alguna ofensa que otro le ha hecho directa o indirectamente, dice la palabra, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Entonces, guardar rencor es una forma de rebelión contra Dios. Y es una forma de decir, no quiero estar en tu reino. Porque solamente el que va limpiando su corazón va entrando en ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario creerle a Dios. Es necesario entender que si el Señor dice, la fornicación es pecado, hay que aceptarlo porque está escrito. No cambia. Si yo no quiera o me gusta vivir así, Dios nos dice, la fornicación es pecado y debes cambiar de vida. Amén. No se encuentra todos al revés, pero nos muestra una palabra que es su luz, su lámpara, para enseñarnos a vivir y a caminar en esta tierra. Amén. Si Dios te dice bendice al que te maldice, me cuesta, pero Dios dice bendice en todo tiempo. La queja es una forma de rebeldía contra Dios, porque Dios te dice te llamé para bendecir y no para maldecir. En todo tiempo la alabanza esté en nuestra boca y no la queja. Dios quiere que entendamos que siendo parte de ese reino allá en el cielo nadie se queja. Y Dios dice que se haga en la tierra como se hace allá. Pero como aquí el que domina este mundo es Satanás, intenta traer eso a todos los seres humanos. Pero el que va recibiendo a Jesús va cambiando su actitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario tomar decisiones. Es necesario no darle palmaditas al hábito que Dios me muestra no está bien. A la costumbre que Dios me muestra no es sano para ti. Te aleja de mí. Estás haciéndole daño a tus hijos con eso. Te estás alejando tú mismo de mí mismo. No, pero yo voy a la iglesia. No importa que vayamos a un templo. Dios quiere un corazón por encima de un cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando se cae en permisividad consigo mismo y la vida no se arregla, y se oye la palabra de Dios, pero oye y pasa derecho, entonces pareciera que no importa, y no me importa obedecer, sino que desobedecer y vivir así es normal. Esa persona no está en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quien mantiene esa actitud, no es que Dios diga los encuentro perfectos y por eso es que los busco perfectos. No, a todos nos encuentren perfectos, a todos. Pero por eso en su misericordia nos va enseñando el camino para poder ser transformados cada día. ¿Cuántos dicen amén? Para ser transformados cada día. Esas personas que no se disponen a ese cambio, pues no están en el reino de Dios. A todos nos encuentra mal. Pero cada día nos va enderezando el camino si nosotros se lo pedimos. Él tiene misericordia. De pronto alguien dirá, pero es que yo no soy capaz de dejar esto. Yo no soy capaz ni siquiera de contárselo a otra persona. Pero ¿qué tal si venimos a Jesús y le pedimos a Él misericordia? Él sí puede ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces pareciera, no, yo no soy capaz de vivir la vida cristiana. Solo es imposible, pero con la ayuda de Él es posible. Entonces, en el reino de Dios hay un rey, diga conmigo y dile al que está al lado, Él es el que pone las normas. Él es el que ha hecho las leyes y a Él le obedecemos. Si tú y yo pertenecemos a ese reino, le obedecemos al rey de ese reino. Amén. Entonces, por ende, como consecuencia, si yo soy hijo de Dios y parte de ese reino, busco ser obediente. Busco hacer cambios en mi vida de la mano de Dios. Amén. No me conformo viviendo en descuido ni dándole palmaditas a algo que no está bien delante de Él. La palabra misma nos la muestra. Entonces, es necesario disponernos cada día
para parecernos a Jesús. ¿Cuántos deseamos parecernos a Jesús? Unos pocos. ¿Cuántos deseamos parecernos a Jesús? Es el plan del Señor, transformar tu vida y mi vida a ese nivel. ¿Cómo nos encontró a cada uno? Dios lo sabe. ¿Cómo me encontró a mí? Dios lo sabe. No olía nada bueno, pero su misericordia me alcanzó. Amén. Entonces un día tomé la decisión, quiero caminar con ese rey. No conocí a ese rey, pero un día tocó mi vida y mi corazón. Entonces, es necesario venir como David. ¿Qué dice Salmo 51:4? Dice la palabra de Dios. A ver, leámoslo juntos. ¿Cómo vino David con humildad después de haber fallado a Dios? ¿Qué le dice al Señor? Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David no le dijo, no, Señor, tú estás mirando como mal. Estás como equivocado al mirarme a mí así. Él pudo decir con humildad, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y detenidamente le va hablando, lee el Salmo 51, como él reconoce sus fallas desde hace mucho tiempo. Y cómo viene al Señor reconociendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesito tu Santo Espíritu para poder ver, porque sin Él no veo nada. Amén. Un corazón arrepentido y humillado es lo que Dios desea para que alguien entre en el reino de Dios. Dile al que está al lado, un corazón humilde, humillado ante Él, sincero ante Él, está listo para entrar en el reino de Dios. ¿Está listo? Es el requisito de Dios, un genuino arrepentimiento. Reconocer, he fallado, he pecado, he sido mundana, he sido pecador, mis pensamientos no son los mejores, hago hasta para vender, hablo como no debiera. Le escondemos algo a Dios. Esa sinceridad verdadera, aún con dolor en el corazón, porque nos da tristeza después de que vamos entendiendo quién es Él, cuánto daño nos hemos hecho nosotros mismos, cuánto daño a la familia que deseamos amar tanto, y cuánto daño y dolor al Dios que nos ama tanto. Amén. Dios hoy te dice, acepta el yugo. Acepta el yugo del Señor. ¿Qué es el yugo? El Señor Jesús, ya ejerciendo su ministerio público, habló siempre del reino de los cielos. Él no se detuvo a hablar detenidamente de la sanidad. No se detuvo a hablar exactamente de liberación. No se detuvo a quedarse en cómo libertar, a sacar un demonio. ¿Sabe por qué? Él anunciaba el reino. Porque en ese reino va implícito todo. El reino de los cielos trae todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para vivir en la tierra desde aquí como hijos de Dios. Trae la paz, la sabiduría, la dirección, el temor de Dios, el rechazo al pecado. Todo eso lo trae el Espíritu Santo al corazón del que quiere empezar a caminar con Él. Amén. Entonces, Dios nos llama a vivir su plan, su propósito, en su amor, y nos llama a que no sigamos siendo esclavos, a que no sigamos siendo ciegos, a que no sigamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, como si fuéramos huérfanos que no tenemos esperanza en este mundo, dice la Biblia. Dice, por verlos así como andaban, es que mi Hijo vino para que el que quiera sea libre, para que el que quiera no se case con una religión, sino que conozca a Jesús, que venga a su corazón realmente. Ese es el deseo de Dios, que Jesús venga a nuestro corazón. Hay un Padre y hay un Señor que se llama Jesús, al que le interesa tu vida. Dile al que está al lado, a Él le interesa tu vida. A Él le interesa tu vida. A Él le interesa que el propósito que Él tiene contigo desde antes de que tú nacieras realmente se siga dando en ti. Es el deseo de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11, 28 al 30?
Leámoslo juntos. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse ¿qué? Pónganse ¿qué? Pónganse ¿qué? Mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si aprendemos de Él, encontraremos descanso para nuestra alma. ¿Y qué dice el 30? Pues mi yugo es fácil. ¿Y qué más? De llevar, y la carga que les doy es liviana. ¿Cuántas veces has leído ese pasaje y lo has entendido? ¿Qué es el yugo? El Señor Jesús nos llama a la obediencia. Una vida sin Jesús es un caos. Una vida sin Jesús es como una tormenta, como un torbellino. Todo el tiempo está girando, todo el tiempo está en un movimiento, en una actividad continua, pero sin quietud. No hay esa luz que direccione su camino en realidad. Y es el deseo de Dios, por eso, decirnos: es tiempo de que los problemas no sean más grandes de los que son. Es tiempo de que sepas mirar la vida. Es tiempo de que sepas lidiar las cosas y no que sigas viviendo en tus fuerzas. Dios nos llama a no vivir en nuestras fuerzas. Uno, en las fuerzas de uno, no es capaz de levantar una familia. En las fuerzas de uno no somos capaces de proteger a los propios hijos en la misma casa. Tú puedes tener los 3, 4, 5 hijos ahí en tu cama, pero sin Cristo puede estar rodeado de demonios esa cama. Te lo digo yo, que como sierva de Dios he escuchado tantas cosas. Dios me ha permitido oír tantas vidas y tantas historias, que esa es una realidad. Aún los niños sufren por causa de que Jesús no esté. Amén. Entonces Dios nos llama y nos dice: venid a mí el que esté cansado, el que esté cargado. En los tiempos de Jesús, escuchen esto para que entendamos lo del yugo. En los tiempos de Jesús, a los esclavos se les hacía un yugo, y era un yugo de madera que se le ponía alrededor del cuello. No solamente, también se habla de yugo para los animales, la yunta de bueyes, ¿recuerdan? Que vivían agachados. Pero te estoy hablando de un yugo para los seres humanos. En los tiempos de Jesús, el esclavo se le hacía un yugo de madera y se le ponía en el cuello. Le medían exactamente el cuello, porque todos los cuellos no son iguales de gruesos. Y por eso se pregunta: ¿talla qué? En su camisa, ¿qué talla es? ¿Talla qué? Según el cuello tendrá su camisa también, según el grosor. En los tiempos de Jesús se hacía ese yugo, y ese cuello tenía ese elemento, ese objeto en madera que se extendía hacia los hombros y salía del hombro de ambos lados, y en la punta de esa parte de madera, en ambos lados, tenía un cubo, como un balde, digámoslo así, a lado y lado. Y todo lo que ese esclavo recogiera, fueran naranjas, fuera trigo, fuera cebada, lo que fuera que recogiera en esos cubos, le pertenecía a su amo, no a él, pero él llevaba la carga. ¿Vamos entendiendo? ¿A quién le pertenecía lo que llevaba? Al amo. Pues te cuento que Jesús fue el siervo sufriente. Jesús fue el siervo que se puso el yugo sobre sus hombros. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 9:6: pues nos ha nacido un niño, leámoslo juntos, un hijo se nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Jesús se negó a sí mismo, dice la Biblia, y tomó la forma de siervo, de esclavo. Vino a tomar primero tu lugar como hombre. Dice, se despojó de sí mismo, de su divinidad, para tomar un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y el mío, y tomar tu lugar y cargar todos tus pecados y mis pecados. Toda la suciedad en la cual vivimos cada uno, la vino a cargar sobre él.
Él vino a hacerse siervo a tal punto que murió por ti y por mí. Cargó todo el precio que tú y yo debiéramos pagar, lo pagó Él. Por causa de esa obediencia y tal negación, dice la palabra, el Padre puso sobre sus hombros también un gobierno, el principado sobre sus hombros. Lo del reino lo puso sobre el Hijo para que Él también viniera a ser el Rey, a ser reconocido y a ser el canal para llevar toda clase de bendición de lo que es su papá. Sobre sus hombros vino a traer un principado a la tierra y sobre sus hombros ha traído paz, misericordia, bondad, perdón, salud, sanidad, provisión, libertad. Mira lo que trajo Jesús a la tierra y así verás lo que Adán perdió en un principio. Lo que Jesús vino a traer fue lo que Adán perdió. El principado sobre sus hombros. Jesús es el primer siervo, el siervo sufriente, el que se negó a sí mismo por ti y por mí. Y Él hoy te dice, acepta mi yugo. Como quien dice, yo ya lo llevé. Me negué a lo sumo por ti. Ahora acepta mi yugo, porque mi yugo es ligero. Dame tu carga. Yo te quiero hacer descansar. Torpe es la persona, necia, ignorante, quien oyendo la palabra de Dios no le diga, Señor, hagamos tal intercambio, yo te entrego mis cargas porque sí quiero descansar. ¿Ha sido fácil para ti la vida viviendo independiente de Dios? Pues para mí no fue fácil. Casi muero en todos los campos. Y Él, así como a mí, a ti también te vino a rescatar. Y ha puesto sobre ti y sobre mí bendición, fortaleza, crecimiento, visión, discernimiento, fuerza para seguir avanzando a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos decimos amén? ¿Eso lo da quién? Diga, eso lo da el Señor. Dios te dice, lleva mi yugo sobre ti. Dios nos dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Como Él se negó, nos dice a nosotros, pierde ya esa carne. Pierde ya esa esclavitud. Pierde ya esos deseos que te han controlado. Pierde aquello que ha dominado tu vida y se ha convertido como un Dios. Pierde eso, ya entrégalo. Aún ese ídolo, esa relación, esas cosas que te esclavizan, entrégalas. Y Dios te dice, yo te quiero ayudar. Si aceptas caminar a mi manera, acepta mi yugo, te dice el Señor, y te daré descanso. Será más fácil la vida. Tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el cuidado de Dios siempre estará ahí. ¿Cómo despreciar tal invitación? Tráeme tu carga. Te quiero ayudar. Te quiero hacer descansar. ¿Cómo quedarse esclavo de todo lo de este mundo, de todos los deseos que dañan el corazón? ¿Cómo seguir esclavo del diablo, que es el que gobierna esta tierra? ¿Cómo? Ante tal oferta de Jesús mismo, lo hice todo por ti, para liberarte y ayudarte. Por eso Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿A cuál grupo deseas pertenecer después de que Dios lo ha hecho todo por ti y por mí? Es una decisión personal. Dios ya lo hizo todo. No tiene nada más que hacer. Solamente mirar si realmente nosotros acatamos o no. Él está listo para escuchar a aquel que de corazón se dispone. Por eso no juegues con el llamado de Dios. No juegues con el lugar que Dios te llamó a tener. Porque lo de Dios es santo. Y no se puede pisotear. Su sangre es lo más santo que existe. Y nadie puede atreverse a pisotearla. Si ya te lavó, cuida tu corazón. Porque ahí mana el reino y la vida. Dios te dice,
en Mateo 6:33, busca el reino. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa. ¿Y qué pasa? Lo demás les dará todo lo que necesiten. Lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Dios quiere añadirnos mucho más si Él es el primero. Viviendo el Rey del Reino, la realidad de una vida llena de luz, cada día nos pareceremos más a Él. Ese reino tiene hijos que cada día se parecen más a Jesús, que un día fueron encontrados en el suelo, pero que por Él, por esa sangre, vamos siendo lavados y perfeccionados. Y somos parte de su casa y su familia.